las dudas y preguntas que vayan surgiendo, las vayáis dejando por el chat y las responderemos al final. Así que lo importante, Marisol, que es de tu parte, vamos con el webinar. Gracias. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Yo voy a pedir, porque se escucha de fondo alguien, no sé si hay alguien con el audio puesto, que escucho a alguien, intentad por favor tener los micros silenciados. Eh, Durante, como decía Juan, durante la presentación podéis dejar vuestras dudas y al final las resolveremos. Comienzo de nuevo. Como decía Juan, soy Marisol, soy diplomada en Relaciones Laborales y bueno, pues me voy a encargar de dar este webinar en el que vamos a abordar pues, el tema del fichaje en digital. Ya lo tenemos en papel o ya tenemos la obligación, pero vamos a abordarlo. Lo nuevo que viene y el futuro que nos viene a todos los profesionales. Voy a compartir la pantalla, ¿vale? Juan, me confirma que se vea correctamente, ¿de acuerdo? Sí, amplíala para que se vea pantalla Sí. completa. Perfecto, Marisol. Vale. Bueno, pues vamos a comenzar un poco sabiendo, a mí me gusta, como docente, me gusta explicar el motivo o de dónde viene todo esto o históricamente hacia dónde nos hemos dirigido, ¿vale? El registro laboral lo que intenta es que de una forma precisa y verificable se recuente o se haga hincapié en el horario de trabajo efectivo de los profesionales. ¿Vale? Tiene que incluir muy específicamente, ya lo veremos, ahora lo veremos a posteriori, algunas sentencias por el cual, si no se ha incluido correctamente este fichaje, si no se ha redactado de la forma correcta, pues la empresa que no lo haya hecho ha sufrido determinados tipos de sanciones que también vamos a ver. ¿Vale? Entonces, tiene que ser de forma precisa y verificable, es decir, se tiene que poder contactar en el momento la hora tanto de inicio como de fin. Cuidado con esto porque la hora de fin en muchas cosas no se refleja. Tiene que incluir también los periodos de pausa o de descanso, ¿vale? Y al final el principal objetivo de este registro es garantizar, por lo que decíamos, que se cumpla la jornada laboral, que se esté cumpliendo el trabajo que realizan y sobre todo lo que buscan con esto es de alguna manera ponerle puertas al campo y revisar que las horas extras se estén ya no solo registrando, sino que se estén cotizando y pagando de forma correcta. Eh, Todo esto, ¿por qué viene? ¿Vale? Os lo explico aquí, por qué surge todo este movimiento, ¿vale? Me gusta ir un poquito hacia atrás para que entendamos de dónde viene y hacia dónde nos dirigimos. He puesto esta franja temporal para que lo veamos. Eh, Históricamente, lo primero que se regula, donde se le pone esas puertas, donde se empieza a hablar de una jornada efectiva y de delimitar el tiempo de trabajo de los trabajadores, surge con el Estatuto de los Trabajadores. El artículo 34 regula cosas tan comunes, digamos, ya ahora mismo, pero que en su momento fue un revulsivo, como la jornada de 40 horas, el derecho del descanso, poner en convenio y a través de acuerdos regulaciones sobre la duración, descansos, vacaciones, pautas que vayan a tener los trabajadores. Regula también que haya 12 horas entre la finalización de una jornada, al menos, ¿vale? Los convenios, sabéis que el estatuto lo que hace es la norma más básica y a partir de ahí convenios o acuerdos, incluso en el propio contrato entre el trabajador o trabajadora y la empresa, pueden legislar o pueden acordar, en el caso de que sea un acuerdo, aquellas medidas siempre que sean más ventajosas, ¿vale? Entonces teníamos como mínimo este artículo 34 que lo hemos tenido durante muchísimos años, fijaros, durante muchísimos años, concretamente hasta el año 2019. ¿Qué pasa en el 2019? Empiezan a haber sentencias, empiezan a haber una regulación o un movimiento de que no se está cumpliendo ese derecho que tienen los trabajadores
Y esto acaba en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el que dice que para aplicar una directiva que se le había recomendado a todos los Estados miembros de controlar o de limitar que se esté cumpliendo esa jornada laboral. ¿Vale? Dice que no basta simplemente con el acuerdo propio, sino que de alguna manera se tiene que poder, de forma fehaciente, se tiene que poder regular qué es lo qué tiempo es el que realizan los trabajadores y trabajadoras dentro de una empresa u organización. Motivado por esto, se tienen que poner todos los Estados miembros de la Unión Europea, se tienen que poner las pilas y en España surge nuestro Real Decreto, que es el que tenemos en la actualidad, el Real Decreto Ley 8/2019. ¿Vale? Este Real Decreto, después lo vamos a analizar concretamente actualmente qué es lo que nos van a exigir o qué es lo que nos están exigiendo, ¿vale? Pero viene a delimitar lo que conocemos ahora mismo, que necesitamos tener una jornada registrada y que sea verificable, como decía, que sea verificable y donde se delimite muy claramente las horas de jornada laboral con las horas de la hora extraordinaria o las pautas en el descanso. ¿Vale? Ahora veremos que diversas controversias o diversas, sabéis que al final cuando se crea una normativa, la normativa intenta ser deliberadamente ambigua para cubrir al máximo de personas posible y luego a través de sentencias se va regulando, se van delimitando aquellas controversias o aquellas cosas que queden un poco en el aire. ¿Vale? Bueno, o a través de nuevos reales decretos también se pueden hacer, ¿vale? Efectivamente, justo eso, se dan cuenta que, bueno, pues los españoles vamos un poquito por delante y que realmente este Real Decreto pues está funcionando o no está funcionando del todo como ellos pensaban y se empieza a hablar de una nueva legislación, tenemos un nuevo anteproyecto de ley, que en este se van a crear tanto la reducción del horario, las famosas 37 horas y media, el control de horario de forma digital y el derecho a la desconexión, que también se está escuchando mucho últimamente, ese derecho a la desconexión, a que todos los trabajadores puedan desconectar de forma efectiva, ¿no? Nos pasa un poco, y aquí me voy a meter yo también, nos pasa un poco a todos que bueno, pues que nos llevamos el móvil, nos llevamos el trabajo a casa y el descanso algunas veces no es del todo efectivo. Entonces, pues este anteproyecto quiere también marcar unas pautas muy concretas para ponerle un poco ese descanso que sea efectivo, ¿vale? Actualmente, ¿qué es cómo se tiene que realizar? Decía al inicio de mi presentación que es muy importante, tiene que incluir que haya un inicio y una finalización de la jornada. Es muy importante que se delimite muy bien cuál es la jornada del trabajador o trabajadora, en qué horario inicia, en qué horario termina y por tanto, tiene que poder registrar las horas realizadas de forma extraordinaria, descansos, todo lo necesario. Ya veremos que los descansos no es tanto una obligación para el trabajador, pero sí un beneficio para la empresa. ¿Vale? Otro de los puntos muy importantes y que pasan inadvertidos y que da lugar a muchísimas sanciones es conservar todos estos registros durante un periodo mínimo de 4 años. Y cuidado con esto porque es una obligación. Cuando es una obligación no es que, bueno, consérvalo y tal. No, no, es que una obligación y si tienes una inspección, lo más normal es que te pidan 4 años hacia atrás. ¿Vale? Bueno, te pueden pedir solo en ese momento, pero si aquí ya entra mucho a valorar el inspector o inspectora qué decide hacer. O sea, hay muchos inspectores que, bueno, pues si lo ven bien y ven que están todo bien, pero si van a buscar y saben que hay algo o tienen la mosca detrás de la oreja, pues ya empiezan a buscar hacia adentro, ¿vale? Otro de los puntos es que tiene que ser un registro claro y preciso. No puede haber interpretaciones, no puede haber tachones, no puede haber garabatos, no puede haber que con una sola firma se firme absolutamente todo. Tiene que quedar de forma, como decíamos, veraz y fehaciente, que se vea de forma clara que ese parte o no ha sido manipulado y además de que no ha sido manipulado, lo refleje claramente cuál es el horario, tanto de inicio como de finalización de los trabajadores. Y luego, lo decía anteriormente, ese
derecho y deber de la empresa a garantizar el descanso de un mínimo de 12 horas entre una jornada y otra. Y que, bueno, semanalmente también sabéis que al menos tiene que haber un día y medio de descanso. Esto también es una de las cosas que este Real Decreto, en su artículo 10, en este Real Decreto, vienen a, pues bueno, pues a controlar que se esté cumpliendo porque desgraciadamente en muchos sectores y en muchas empresas o organizaciones pues no se venía cumpliendo o no se cumplía. Intentan, por como decíamos, que a través de estos registros se le ponga un control y que ese control sirva para que se cumpla la jornada efectiva de los trabajadores y trabajadoras. En cuanto a la desconexión digital, actualmente son recomendaciones, ya hay algunas sentencias, ya hay alguna historia respecto a esto, pero bueno, ahora mismo tenemos esta recomendación de usar unos sistemas automatizados, un registro de forma informática donde se garantice el apagado y la desconexión total del trabajador o trabajadora. Mira hasta dónde se está llegando. En algunas organizaciones, incluso los programas informáticos con los que trabajan los trabajadores se bloquean o dejan de tener uso en determinadas horas, ¿vale? Por ejemplo, vamos al hilo de la Diputación. Diputación hace este tipo de cosas. Dejan de funcionar durante, me parece que son los fines de semana, si no me equivoco, para que, pues, bueno, pues garantizar esa desconexión digital de todo el mundo, ¿vale? Aquí quiero pararme en una sentencia de la Audiencia Nacional. Ay, perdón, ahora. Quiero pararme en una sentencia de la Audiencia Nacional que invalidó el registro en papel porque no contaba de forma fehaciente con ese control, en este caso, lo que estaban legislando, en los registros en papel que habían localizado no contaba con la finalización de la jornada, no se veía claramente a qué hora finalizaba la jornada, sí que se veía el inicio, pero no se veía tanto a qué hora estaba finalizando la jornada de este trabajador, y la Audiencia Nacional al final invalidó este registro y dijo que no se podía considerar un papel, un registro válido, un sistema válido para de forma fehaciente y de forma clara poder comprobar que se está cumpliendo este control horario. Vale. Como en todo, el ser humano se mueve y más los españoles nos movemos por sanciones. Al final, fijaros, lo decía, lleva desde el 2019, sin embargo estamos en el 2025 y ahora es cuando nos estamos empezando a poner nerviosos. ¿Por qué nos ponemos nerviosos? Porque ya hemos visto casos en los que ha habido sanciones a empresas, amigas, a compañeros de profesión, en los que ya ha habido este tipo de sanción. Deciros que la infracción en materia de relaciones laborales se considera una infracción grave. Entonces, esto ya depende de lo que considere, pues también reincidencia, según el número de trabajadores a los que afecte, según, en fin, a muchos factores, puede ir una infracción mínima desde los 751 euros hasta un máximo de 7.500 euros. Aquí voy a hacer dos hincapié. Yo personalmente lo que he visto alrededor de personas que me han venido, a ver si les podía ayudar o a ver si podíamos hacer alguna cosa. Mucha gente se piensa que soy quitamulta, no puedo quitar la multa, puedo asesorar a la gente, pero al final las multas son las que son y las sanciones son las que son y hay que cumplirlas. Pero la media oscila entre los 800 y 900 euros, ¿vale? Son las sanciones, por lo menos aquí en la provincia de Jaén, en el entorno, yo soy de Torreverojí, en el entorno de la comarca, las sanciones oscilan en estas cantidades. Sí que quiero hacer un inciso, ¿por qué? Porque actualmente se está multando a la empresa de forma global, es decir, como máximo puede llegar a los 7.500 euros considerándose una infracción grave. Esto en el próximo anteproyecto, en este anteproyecto, en la nueva legislación, quieren modificarlo, ya veremos si luego ocurre, pero sí que es verdad que quieren modificarlo y quieren que la sanción sea por trabajador que no se esté cumpliendo. Por tanto, si se hace por trabajador, las sanciones pueden subir muchísimo y llegar a los 10, 12, 13.000 euros perfectamente, ya dependiendo del tamaño que tenga la empresa. Pero sí que quieren cambiarlo, que no sea una sanción propia a la empresa, sino por cada trabajador que esté incumpliendo. O sea, imaginaros si pilla una empresa con 30 o 40 trabajadores, la escabechina que puede liar, ¿vale?
¿Por qué? Comúnmente hasta ahora, ¿por qué se producen estas sanciones? ¿Qué están motivando estas sanciones? Habrá muchas más, pero bueno, las más habituales o las que suelen darse, ¿vale? Las que suelen darse es sobre todo la falta de disponibilidad de registro de la jornada. Eso es lo malo que tiene el papel. El papel muchas veces no sabemos ni dónde lo hemos puesto, ¿verdad? Porque es como las llaves de casa, que cuando vas a salir nunca las encuentras. Pues aquí el registro de la jornada pasa igual, o no, a no ser que sea alguien de administración que lo tenga tal, pero vamos a pensar en el tejido productivo de Jaén. La mayoría son agricultura, algo de industria, que es verdad que no cuentan con ese registro en papel en el momento. Yo he visto varios casos de sanciones en este sentido, de asistir, tener una inspección y que esa inspección revise y que no se tenga el papel o que no se tenga correctamente completado. También lo mismo, como es un papel, bueno, pues luego mañana relleno lo de toda la semana. Justo tienes inspección, te revisa, te ve que tienes en blanco la última semana, el último mes, ya aquí ya depende de lo duro que se ponga el gerente o la gerente de la entidad o el responsable de recursos humanos, pero ocurre, ¿no? Que bueno, pues lo vamos dejando porque como no tenemos la inspección tampoco detrás nuestro, creemos que es como, ¿no? El lobo que nunca viene, pues lo vamos dejando y cuando acude, pues te pilla pues, con todo, te pilla con todo. Entonces, pues esa falta de disponibilidad es un motivo de sanción y esa es la que oscila alrededor de los 800 euros, ¿vale? 750, 800 euros, ¿vale? ¿Cómo podemos evitar este tipo de sanciones, este tipo de olvido, este tipo de falta de disponibilidad del registro? Pues una de las mejores formas es a través del registro digital, que aunque ya decía, actualmente no sea obligatorio, sí que es una forma de desde ya evitar ese tipo de sanciones, porque al final si lo tienes de forma electrónica, pues tienes el fichaje inmediato, ¿vale? Y además no tiene lugar a dudas en pérdida, ¿vale? Otro de los motivos es que no se estén registrando las horas extras. Un parte en blanco, impoluto, perfecto, donde el trabajador o trabajadora entra todos los días a la misma hora y sale todos los días a la misma hora, no hay quien se lo crea, porque es que es imposible. Los trabajadores no entran nunca exactamente a la misma hora, nadie, hace poco un inspector en Úbeda pues le decía a unos trabajadores, oye, yo sé que no estáis cumpliendo con esto, que estáis echando muchas horas extras. Obviamente los trabajadores dijeron que no, pero aquí no arriesgamos a que haya alguno que diga, pues mira, sí lo estamos haciendo y no se está cumpliendo en el registro. Entonces tengo doble sanción, una la contabilización de las horas extras y otra el incumplimiento de este control horario, ¿vale? De igual manera, ¿cómo se puede em, paliar o cómo se puede evitar este tipo de sanciones? Obviamente usando lo mismo un registro, si es digital será mucho más sencillo a la hora de contabilizar qué horas están dentro de mi jornada y qué horas están fuera, ¿vale? Y cuántas horas extras, si he hecho algo para compensar esas horas extras, si las he pagado, si las he dado dentro, en fin, pues es mucho más sencillo, ¿vale? Luego, lo mismo la falta de claridad en los horarios y en los descansos. No sé, en muchas partes en papel, como el papel es limitado en una hoja, al final tiene una limitación, que es lo que hago, fichar el horario de inicio, horario de fin y algunas veces un poco regular. Y los descansos pues ya ni siquiera los contamos, ¿vale? Es verdad que un sistema digital pues te ayuda a contar ese tipo de descanso, ese tipo de pausas, salidas o entradas que pueda tener un trabajador en un determinado momento. Y luego también está ocurriendo mucho que no se le da tanta importancia a controlar el teletrabajo o el trabajo a distancia. Las personas que están en calle, las personas que entran y salen, esas son las más difíciles, sobre todo cuando se hace en registro de papel. Porque al final es un papel que llevo 500.000 cosas, volvemos a lo que decía al inicio, de que no le doy tanta importancia y que bueno, pues, ¿dónde está el papel? Ahora no me lo han dado. Ocurre mucho que, por ejemplo, suelen ir cuando hay una apertura de centro de trabajo o cuando hay un cambio de mes, que ellos saben que ahí es donde pueden rascar y donde pueden pillar, ¿vale? Entonces, usando estas herramientas digitales, evitamos la dificultad que entraña un papel, que lo tengan a lo mejor en un centro o que lo lleve conmigo, yo se me ha olvidado, o mañana no lo he rellenado, bueno, ya lo relleno mañana.
¿vale? Esta forma de digitalizando el registro tenemos mayores beneficios. ¿Vale? Quiero también pararme en el tema del fichaje biométrico, porque es una pregunta que me realizan muchísimo, si está permitido. Mira, en el año 2007, una sentencia del Tribunal Supremo validó que se pudieran usar sistemas biométricos. Para quien no esté ducho con qué significa este vocablo, es la utilización, lo que conocemos como la huella dactilar, y he puesto aquí la imagen de esta huella, o cara, bueno, lo más esto es el iris, ¿no? Pero bueno, normalmente es la cara o la huella dactilar. Y bueno, pues el Tribunal Supremo, como sabéis, el Tribunal Supremo crea doctrina, avaló que se pudieran utilizar los sistemas biométricos para controlar la jornada laboral. Problema. En el 2019 vuelve otra vez a Europa a meterse y el Comité Europeo de Protección de Datos dice, lo deniega, dice que no puede ser, que son datos extremadamente sensibles como para obligar a las personas a que tengan que darlos para controlar el horario o la jornada efectiva de trabajo. Consideran que son categorías especiales, que no que prohíbe, no prohíbe su uso y lo prohíbe si no hay una voluntad expresa. Entonces, esta prohibición obliga a la Agencia Española de Protección de Datos a rectificar la decisión, tiene que incluir que esto se considera datos extremadamente sensibles y que solo se puede hacer, y aquí es muy importante, y aviso a navegantes, solo se puede hacer si existe un consentimiento voluntario. Cuidado con los consentimientos voluntarios, porque la firma de un trabajador o trabajadora de que consiente dar estos datos biométricos para poder iniciar un trabajo es muy fina esa línea y las firmas bajo coacción se pueden interpretar, ¿vale? Porque al final un trabajador puede indicar que él no quería o ella no quería dar sus datos biométricos, pero que si quería empezar a trabajar en la empresa tenía que ofrecerlo. Entonces, aunque firmó un papel donde aseguraba su voluntad para entregar este dato biométrico, si luego después dice, oye, yo lo hice bajo coacción, esa firma no tiene validez. ¿Vale? Así que cuidado con esto y lo mejor es que existen otro tipo de fichajes que no necesitan datos biométricos. Es verdad que los datos biométricos pues, son muy cómodos, pero también son elevadamente más caros. Necesito tener tecnología pues, que registre este tipo de datos y que, bueno, pues los controle. Y esto suele ser, esta maquinaria que voy a necesitar va a ser muchísimo más cara. ¿Vale? Luego también el registro de las pausas que decía que iba a comentar, ¿vale? Esto también ha traído mucha controversia, ha traído mucha... al final, pues, el empresariado dice, oye, pues si tengo que controlar el trabajo, vamos a controlar también las pautas, ¿no? O solo miramos hacia un lado, vamos a mirar hacia los dos. Comisiones Obreras impone un recurso de casación para que declare en nulo el cómputo derivado de las pautas del trabajo, tomar café, salir a fumar, el bocadillo, no sé, pausas que pueda haber en el trabajo. Y en este caso, el Tribunal Supremo falla a favor de la empresa, o a favor de la otra parte, e indica que los descansos son válidos que se quieran registrar para computar ese trabajo efectivo. He puesto aquí, es muy importante que si contáis con una aplicación, la que sea, cuente con este sistema de control de descanso, de salida y entrada. ¿Por qué? Porque esto nos puede ayudar mucho a la hora de cuando se implante la reducción de la jornada mano, jornada, de la jornada, cuando se implante, pues, si finalmente se implante, finalmente como parece ser, se va a llegar a buen término, pues bueno, puede resultar muy útil el que se pueda controlar también esta entrada y salida a la hora del cómputo semanal de jornada de trabajo. Criterios, opiniones, esto ya como recomendación, ya no tanto laboralmente hablando, legislativamente hablando, sino por nuestro bien y por nuestra facilidad, ¿vale?
Obviamente, lo primero que tiene que cumplir, si contamos con una, vamos a hablar de fichaje digital, que es lo que nos atañe en este webinar, si queremos cumplir, o sea, si queremos implantar este fichaje digital, lo primero que tenemos que cerciorarnos es que cumpla con la ley, efectivamente, con estos requisitos que os he dicho anteriormente, de controlar las horas extras, de controlar el descanso, de controlar el inicio y el fin, de que se pueda, que tenga todo esto, que tenga un control del número de horas efectivas, de que tenga, ¿vale? Que tenga todos esos registros y que me pueda dar esos informes también, ¿vale? Luego también, esto ya a nivel personal, debe ser usable y debe ser adaptable a cualquier dispositivo. Usable es decir, que sea fácil para los trabajadores y trabajadoras. Hay una cosa que se denomina la resistencia al cambio, que todos la tenemos, ¿eh? Y, eso nos va en el ser humano. El cerebro es vago por naturaleza, no quiere que le demos de trabajar y cuando hay algún cambio dice, uff, esto es demasiado para mí. Entonces vamos a tener esa resistencia al cambio por parte de todas las personas y van a decir, es que yo esto no sé usarlo, es que yo esto... Entonces, cuanto más sencilla y más intuitiva sea la aplicación o el sistema de registro digital que utilicemos, menos resistencia al cambio vamos a tener, ¿vale? Luego que se adapte a cualquier dispositivo. Vamos a tener diferentes tipos de dispositivos en los que ahora lo vamos a ver, en los que podemos poner este fichaje digital y que se adapte y que no, por ejemplo, si está hecho en web, cuando lo lleve al móvil, no se quede aquello que no sepas ni por dónde, que tengas que ampliar, reducir, porque no sepas ni cómo meterle mano, ¿vale? Y luego tiene que adaptarse al público real, especialmente en el que nos encontramos en la provincia de Jaén. Esto es un hecho. Digitalmente, en la provincia de Jaén estamos muy lejos de otras provincias, tenemos una brecha digital muy importante. Es verdad que cada vez tenemos más formación y más educación. Por ejemplo, los programas Acelera Pyme hacen muchísimo para paliar esta brecha digital, pero actualmente es la que hay. Entonces, tenemos que ser capaces de adaptarlo a los sistemas. Ayer me preguntaba alguien, quiero poner un sistema fijo de fichaje, pero es que era agricultura. Y yo decía, ¿y qué vas a hacer? ¿Todos los días vas para allá y fichan y luego te vas para el campo? ¿No tiene más sentido que utilices un sistema móvil? Que donde en la finca donde tengas que quedar o donde inicies tu actividad dentro de la finca, allí fiche desde cualquier sistema móvil. Bueno, si ya no tienes cobertura, pues a lo mejor tienes que fichar un poquillo antes de bajar abajo, pero aquí tenemos muchísima agricultura, entonces vamos a pensar un poco en qué es lo que ponemos y también los costes que nos lleva a ponerlo. No es lo mismo que yo tenga que poner muchísima aparatología que lo tenga a través de una aplicación que me pueda descargar o a través de un sitio web que sea fácilmente alcanzable. Vale. Os voy a enseñar, antes de meterme más en materia, justo hablando de esto de que es usable, he quitado el nombre de la entidad, ¿vale? Pero quiero que vosotros mismos, yo no voy a entrar a valorarlo, estos son los datos, suyas son las conclusiones, como decía la periodista, pero si creen que esto puede ser usable, si creen que esto puede ser fácil para una persona que no sea ducha con las nuevas tecnologías. ¿Vale? Por contra, yo voy a enseñar una aplicación porque creímos oportuno ver una aplicación. Esto no quiere decir que sea la aplicación que tenéis que utilizar. Yo he utilizado esta porque la conozco, porque desde mi empresa la utilizamos y tenemos un convenio con esta entidad para poderla poner en marcha, pero que ustedes pueden coger la que quieran, ¿vale? Os voy a enseñar esta para que veamos qué requisitos de forma más práctica tienen que tener las empresas bueno, pues para poder analizarla concretamente. ¿Vale? Bueno, en primer lugar vamos a ver que debe de contar con dos, tres tipos de usuarios. Bueno, un cuarto podría ser. El primer usuario será un superadministrador, que esto lo tendrá la entidad que programe, la entidad que cree esta aplicación. Y luego va a tener diferentes tipos de roles en función de las necesidades de la empresa. ¿Vale? Un rol básico y principal es el del trabajador, quien tiene que tener este fichaje. ¿Vale? Mira,
esto, yo le he puesto ejemplo, ¿vale? Obviamente los datos son totalmente irreales, porque, bueno, pues y estuve haciendo pruebas y estuve haciendo cosas para mostrarlo, para mostraros en este webinar, mostraros ejemplos, pero que son irreales, ¿vale? Fijaros, va a tener un panel de fichaje donde la persona entra y es tan sencillo como te indica que tu estado actual es que estás fuera de tu jornada laboral y que fichar la entrada. Fin. ¿Vale? Aquí me sale tiempo acumulado hoy, 8 horas, porque yo ya había hecho muchas pruebas, ya había salido, ya había hecho tal, ¿vale? Pero lo normal es que aquí te pues, si inicia a las 8 de la mañana, porque sea tu jornada de inicio laboral, porque aquí te salga 0000, ¿vale? Y que fiches tu hora de entrada, ¿vale? Y luego te va a dejar como un breve resumen aquí en el lateral sobre pues, los registros que tenga anteriores, ¿vale? Fijaros que aquí hay registros muy dispares porque son pruebas que he hecho para poder impartir este webinar, ¿vale? Em, eh, Os voy a decir también, aunque es verdad que en muchas zonas de muchas empresas, pues en Jaén tenemos principalmente pymes, empresas o autónomos con 1 o 2 trabajadores como máximo, pero bueno, se puede dar el caso que, por ejemplo, es aquí, ¿vale? En el que una misma persona sea la encargada de administrar, que ahora lo veremos, la parte de control de toda la plantilla, pero al mismo tiempo también tenga que fichar porque sea trabajadora. Me explico, la persona de recursos humanos, una persona de administración, a quien le deleguemos, ¿vale? O también puede ocurrir el caso de que quien controle esto, porque sea un empresario o empresaria, o un autónomo o autónoma, y un trabajador o trabajadora, entonces pues que no tengo para más. Soy yo quien soy el administrador, entonces yo no tengo que fichar porque soy autónomo. Y solo ficha y controlo, yo misma controlo el de mi trabajador. Esto ya, por eso decía que la aplicación, en medida de lo posible, que se adapte a las diferentes tipologías de empresas que tengamos en la provincia. ¿Vale? Bueno, pues fichemos esta. Aquí se puede denominar, no hay una fórmula perfecta, o por lo menos ahora mismo no existe, de cómo nombro esto, fichar, registro, entrada. Esto no importa. Más que que no importe, lo que importa es que sea fácil de interpretar por la persona trabajadora. Si yo le pongo fichar la entrada, pues es que es cuestión de leer. O si le pongo accede al trabajo, o no sé, esto ya cada uno que busque cómo le resulta más sencillo. Aquí viene una cosa muy buena que es hacer pruebas de usabilidad. Esto se supone que las empresas las deben de hacer, pero bueno, incluso si queréis vosotros mismos, a la hora de contratar, yo si fuera ustedes, solicitaría algún tipo de demo para poder valorar si realmente es usable por los trabajadores y trabajadoras. ¿Vale? Luego, la otra parte que va a tener es mirar este estado actual, y aquí puede darse, que esto es algo, una petición también que se da mucho, es que controle la ubicación desde donde se está haciendo. Esto yo lo pondría como algo que la empresa pueda decidirlo, si quiere obtener esa ubicación, o incluso, obviamente, tiene que hacerlo con la autorización del trabajador y trabajadora, pero bueno, si quiere ponerlo de forma opcional, puede poner la dirección o puede obtener la ubicación. Y también yo añadiría, y ahora os voy a explicar por qué, algún cajón de notas, de informe, porque las cosas nunca son blancas o negras. Hay veces que son blancas, grises y moradas, ¿vale? Entonces, algún cajón por que yo pueda añadir algún tipo de comentario, algún tipo de incidencia, algún tipo bueno, algo que me haya ocurrido, ¿vale? Vale, vale, quiero venirme a esta. Luego, por contra, vamos a tener, una vez que terminemos nuestra jornada, vamos a tener para fichar esa salida. Fijaros lo mismo, en verde para entrar, en rojo para salir, suelen ser colores estandarizados que la gente lo detecta, ¿vale? Y por ejemplo, es que no sé si se ve entero porque yo no lo veo del todo porque tengo el selector. Ven, aquí, pero sí, 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 se ve sí, 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 completo, Marisol, se se ve ve completo. completo, ¿verdad? Vale. Fijaros, un botón que sea de pausar.
de pausar, de, oye, tengo que salir al médico, oye, voy a desayunar, oye, ¿vale? Idóneo, ideal, pues que tengamos un registro en el que no solo pueda pausar, sino que además puede indicar que voy o incluso mandar un justificante. Esto ya sería lo ideal. Imaginaros, le doy a pausar porque tengo una visita con el médico o porque tengo que llevar a mi hijo al médico y esta misma aplicación me permite luego subir el justificante de este médico. Esto ya sería ideal. Pero bueno, tampoco es necesario, también ya depende del tipo de organización. Si estamos, como decía, un trabajador y un autónomo, pues, oye, es que que mi hijo se ha puesto malo y voy a esto, ¿vale? Ahora ya si estamos en una organización con 70 trabajadores, pues me es un poco más difícil acceder a recursos humanos o incluso ya no es que se me sea difícil, sino que operativamente hablando, pues sería más sencillo, ¿vale? Entonces por eso decía que esa adaptación a los diferentes tipos de empresas que tengamos, ¿vale? Vale. Vale, aquí, fijaros, en este panel de administración que decía puede estar en las dos cosas, ¿vale? Donde se vea la persona administradora y la persona trabajadora, esta persona administradora puede también tener la necesidad de tener registro. Es muy importante pues, que pueda crear diferentes tipos de empleados, que incluso tenga algún tipo de buscador, porque puede haber empresas que tenga aquí 50 trabajadores. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Voy bajando para abajo hasta que encuentre el que quiero? Pues, ¿vale? Esto ya pues, se puede ir adaptando, ¿vale? Vale. Luego también es importante que de forma clara refleje los registros, tanto el tiempo que lleva en este mes, aquí hemos contabilizado en el mes de abril, pues esta persona que soy yo que he hecho pruebas, pues llevaba contabilizada 20 horas, ¿vale? Y pues bueno, pues diariamente también que pueda verlo. Y el promedio de diario que realizo. Ya os digo, esto no es obligatorio, pero queda, da un amplio, o sea, lo que es el promedio, ¿vale? Da una eh, vista clara de en qué estado se encuentra cada trabajador. Lo que sí es muy, muy, muy recomendable es que se compute las horas que llevan. De hecho, esto es una facilidad para los trabajadores, porque muchas veces ya no sabemos si hemos hecho horas extras, si no hemos hecho, si cuántas horas llevo porque sabéis que las horas extras se pueden abonar o se pueden recuperar a lo largo del mes. Entonces, ya no sé si me he colado de las 160 horas en caso de la jornada completa. Sí, entonces, pues de esta forma no tiene que estar la persona trabajadora contabilizando cuántas horas llevo este mes trabajada y cuántas horas no sé. ¿Vale? Es una forma muy clara de ir rápida de verlo. Y luego que pueda haber de un día en concreto, os digo, he hecho pruebas, ¿vale? Aquí sale que tenía 12 horas y que he hecho un descanso de 0 minutos y otro de 1 minuto, ¿vale? Que pueda haber de una forma clara tal día que hice, que no hice, cuando me conecté y cuando me desconecté, ¿vale? Esto es muy fácil también para cuando pasan tiempo, al final, el primer mes te acuerdas de las cosas, pero cuando hace un mes dices, hostia, esto ya como lo hice, ¿vale? Hoy pues tenemos un ejemplo eh, una captura, he hecho una captura con el móvil. Por ejemplo, esta además tiene formato nocturno para que, puesto temas de ergonomía y de prevención. Esta captura con el móvil es que se pone en forma nocturno, pero que lo que os decía antes, que se adapte a todos los dispositivos. ¿Veis cómo ha cambiado la configuración de esta aplicación? Se ha adaptado perfectamente a las necesidades de un dispositivo móvil, en este caso de un teléfono, ¿vale? Y luego vamos a tener el otro rol, que será que os decía antes, el de la persona administradora. Aquí la persona administradora, pues obviamente va a tener muchos más gestiones o muchos más apartados que pueda controlar, ¿vale? Obviamente, la de todos los trabajadores, poder revisarlos, poder verlos. Aquí esto es muy bueno. A mí personalmente me gustó mucho cuando lo vi porque te hace un cómputo total del número de horas trabajadas por todos los trabajadores. Luego te lo hace también individualmente por trabajador, porque puedes controlar pues horas extras, cuánto llevan, quién no lleva, cuánto tengo, cuánto no. Pero el cómputo a la hora de saber
ya no solo por datos de control de horarios, sino también por datos de contabilidad, de facturación, de rendimiento, de cuánto me cuestan los trabajadores, ¿vale? A la hora de, bueno, cuánto me cuesta, no, cuánto invierto, porque el trabajador no es un gasto, es una inversión que se ve de vuelta. Y bueno, pues qué promedio tengo de horas, ¿vale? Esto es una forma de controlar o de, administrativamente hablando, nos puede dar muchos datos necesarios a la hora de saber también en qué estado se encuentra nuestra empresa, ¿vale? Tiene que poder gestionar estos empleados y obviamente tiene que poder exportar un informe para en el caso, actualmente exportar un informe para en el caso de inspección, ¿vale? Eh, Mira, aquí se ve claramente, pues, bueno, pues tengo 2 empleados, qué hago con estos empleados, cómo trabajo con ellos, y bueno, pues esta empleada concretamente, cuántas horas lleva de jornada en este mes y día a día cuánto me va realizando. Em, Sería interesante también que la aplicación, y esto voy a hacer un inciso, cuidado, cuidado con sistemas informáticos que intenten anular la ley. La ley hay que cumplirla, hay que llevarla correctamente y bueno, luego es verdad que todo no es absoluto, es decir, que puede haber, por ejemplo, olvidos o que puede haber errores, anda, ahora me he equivocado, esto es muy habitual, el trabajador o trabajadora que se olvida de realizar un fichaje, que se olvida de registrar la salida, de una pausa. Pues entonces, que la persona administradora pueda añadir un registro y aquí ya como cada uno quiera, ¿vale? Pero se puede intentar hacer de 2 formas, o que solo el administrador, pues de viva voz, le diga, hostia, que ayer me olvidé, venga, pues voy a añadir un registro y aparezca casi un registro manual motivado por un olvido o porque ha ocurrido cualquier tipo de incidencia, porque no funcionaba o porque, bueno, en fin, por lo que sea, ¿vale? Puede hacerlo, pero sí que quede reflejado, porque si no estaríamos entrando en aquello de manipular el registro y que por tanto eso es ilegal tanto para la empresa que lo programe como para la empresa que lo ejecute, ¿vale? Eh, y luego la otro sistema que yo decía que o bien se diga de viva voz o bien tener la persona trabajadora, sí, sobre todo esto ya en organizaciones más grandes, ese sistema de enviar una notificación, ayer me olvidé o hace un momento me he olvidado o me ha pasado tal cosa, enviar una notificación y que le llegue a la persona administradora y la administradora tenga la potestad de poder arreglarlo, ¿vale? Esto creo que se da mucho y que se puede arreglar en el momento. Y luego una cosa que a mí me gusta mucho, por ejemplo, esta aplicación lo está creando y a mí me gusta muchísimo y es una demanda que yo personalmente lo he realizado y es que mande algún tipo de notificación a los trabajadores. Se le pueda poner un horario de pues, nuestra jornada laboral, pues los trabajadores de este trabajador, este trabajador o todos los trabajadores, no sé, esto ya cuestiones de cada empresa tendrán o turno o tendrán todos por igual. Pues entran de 8 a 3, por ejemplo. ¿Vale? Pues venga, pues que a las 8 menos 10 y a las 3 y 10 a todo el mundo se le mande un recordatorio en el que le diga, le salte una alarmita, en el caso de una aplicación, le salte una alarmita, oye, recuerda que tienes que fichar, ¿vale? Esto es interesante, os lo digo porque yo he visto gente que se pone alarmas para fichar. Entonces, bueno, pues que también funciona, pero creo que si nuestra aplicación ya lo hace, pues no tenemos que estar programando una alarmita que ahora me suena el sábado y me cago en la madre que parió Panete. Entonces, pues de esta manera, pues es algo, ya os digo, no obligatorio, pero sí que nos puede facilitar a todo el mundo bastante, ¿vale? Hacia el futuro, ¿qué viene en este proyecto de ley? Pues la inspección va a tener que tener, ya veremos de qué manera, porque esto me parece arduamente difícil, esto ya yo no me voy a meter en este mundo del personal informático, será quien se tenga que calentar la cabeza, pero van a tener que tener de forma remota, y esto es muy importante, de forma remota va a tener que tener acceso. Es decir, seguramente vaya a tener que tener un rol especial en el que solo puede haber informes y no pueda mucho más, ¿vale? Pero, va a ir teniéndolo en cuenta que esta aplicación, si ya no lo tiene, tenga la posibilidad de preguntarlo de que lo tenga, ¿vale? Por lo menos a futuro.
El registro este va a ser obligatorio para todo el mundo, tanto si eres una empresa como si eres un autónomo. Está por ver qué pasa con el régimen agrícola, porque bueno, siempre se sabe que el régimen de la agricultura suele ser un régimen especial, que tiene regulaciones especiales. Está por ver qué ocurre, pero parece ser que van a incluir, como ya se está haciendo, a todo el mundo. Y luego también, antes de concluir, quiero hacer hincapié en otra cosa que, bueno, se supone que debería de entrar en el mes de junio. Yo creo que ya tienen que correr mucho, sería prácticamente imposible, que es la facturación digital. Ya existe, los que trabajáis con la administración lo sabréis, que ya existe a través de las obligaciones, anteriormente de facturar, y cuando las facturas exceden de una determinada cantidad. Y a través de, cuando son menores, pues a través de sede electrónica se tiene que realizar esta facturación digital con la administración. Y se quiere implantar y se quiere imponer también entre empresas, en el sector privado. Todo esto al final, ¿para qué? Para obtener un mayor control, para evitar, pues en el caso de la facturación digital será para evitar en la medida de lo posible, pues estas triquiñuelas que se suelen hacer, incluso economía sumergida, y en el caso de los trabajadores, pues evitar que doy de alta a una persona 2 horas y trabaja 8 o 10. Entonces, pues lo que se intenta evitar es esta mala praxis que históricamente se venía haciendo, y la única forma es controlarlo, y estos controles eh, probablemente cada vez sean más rígidos para no dar lugar a la manipulación por parte de la empresa, especialmente de la empresa y de los trabajadores. ¿Vale? Bueno, pues yo con esto sí que, a modo de conclusión, decir que, bueno, por el sistema de papel actualmente se puede seguir utilizando, no vayáis a volveros locos de mañana mismo salir corriendo por un sistema digital, pero sí que es verdad que da lugar a más posibilidades de sanciones, a más posibilidades de utilizarlo de forma incorrecta que lo que suele ser un fichaje digital, que además las propias empresas que crean estos sistemas suelen estar muy al día de la normativa y suelen tener adaptadas las aplicaciones, ¿vale? Nos simplifica la gestión, nos evita sanciones, este fichaje digital, y bueno, pues fijaros que lo que decía el anteproyecto de ley viene con medidas para facilitar especialmente la labor inspectora. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Espero que, bueno, ahora vamos a Marisol, hacer una pero ronda de preguntas. sí, Dime. hay bastante, creo que ha sido un tema bastante Sí. interesante. Hay bastantes preguntas. Venga, Ya te advierto, digo, sobre todo por el control del tiempo, ¿vale? sí, no te preocupes. Eh, Venga, pues te lanzo la primera porque siguen lanzando más preguntas. Las he notado Ujú. todas, así que las personas que hayan dejado Vale. su pregunta, espero que no me salte ninguna. Mira, la primera que decía Beatriz decía, bueno, si el registro en papel no es válido hasta ahora, aunque refleje el inicio y fin de la jornada y se vea claramente. Sí, sí es válido, sí es válido. ¿Vale? Simplemente ponía un caso que había legislado la Audiencia Nacional donde no se veía claramente ese registro. El sistema en papel, al final, como no hay un papel normalizado, cada uno ha creado a través de gestoría o a través de modelos que hemos encontrado por internet, pues claro, puede dar lugar a malas interpretaciones, pero sí, sí que es válido, ¿eh? Sí que es válido. Venga, perfecto. Pues mira, Pilar Fernández decía también, buenos días, en el caso de nuestra empresa el horario presencial es de 8 a 3 y el resto de horas, hasta completar la jornada, la realizamos con teletrabajo, cuando mejor le viene a Pues cada uno. Sí, sí, necesitas un sí. fichaje digital. Vale, dice, sigue diciendo o preguntando, por lo que al final de mes es cuando vemos si hay horas extras o horas pendientes. ¿Es correcto como lo estamos haciendo? Las horas extras, si se pueden realizar, bueno, si lo veis a final de mes y se pagan, no sé qué sistema estarán haciendo, si se están pagando, se están recuperando, pero si lo que se quieren es recuperarlas a través de pues, que el trabajador luego entre más tarde o se tiene que hacer dentro del mismo mes, la forma correcta de realizarlo. ¿Vale? Pero bueno, sí, si se computan, se ven claramente cuántas son las horas extras y imagino que lo que estarán haciendo sean pagarlas, sin problema. Vale.
Si alguna de las preguntas que responde Marisol, como son algunas muy técnicas, no ves que se responde, pues abrir el micrófono y la va respondiendo, vamos interactuando, va a ser un poco más ágiles, ¿vale? Manuela Rosa decía, y en las empresas agrícolas, trabajadoras del campo en la época de recolección, ¿cómo fichan digitalmente? En papel pueden firmarlo, en el Tajo, pero digitalmente, ¿cómo se hace? Pues, por ejemplo, a través del móvil. Yo incluso lo veo mejor porque a través de una aplicación móvil me es más sencillo, no se me olvida, no lo mancho, no se me estropea. Entonces, pues a través del sistema digital, cuando se implante, pues a través de una aplicación móvil es la forma más sencilla y también más usable para todos los trabajadores. Eso es, en la era digital está aquí. Teléfono personal, es decir, que se descarguen una aplicación en su teléfono personal. Rocío decía, si un trabajador está fuera de instalaciones donde tenemos la máquina de fichar mediante la tarjeta, ¿es válido el papel? Ahora mismo sí, a futuro no. Entonces, Ahora por mismo, eso establecer ese sistema móvil es interesante. ¿y existiría un sistema híbrido? Pregunto yo, se me ocurre sobre la marcha, que conjugue papel y digital. Sí, ¿Sería legal? pero sí, o sea, ahora mismo sí. Cuando entre en vigor el proyecto nuevo de ley, no va a ser, solo se va a poder utilizar medios electrónicos. Y lo de el sistema híbrido entre unos que fichen con un aparato y otros que fichen con un móvil, también se podrá dar, pero tiene doble coste. Esto ya cada empresa decidirá. Pero yo creo que si tienes que comprar toda la paralotología, más luego aparte tener una aplicación móvil, pues tenla móvil para todo el mundo. Esto ya cuestión personal, cada empresa que decida. José Peláez preguntaba, cuando un trabajador reduce la jornada por asuntos personales, ¿se recuperan la misma semana o se deben ajustar a días de vacaciones? Cuando un trabajador reduce la jornada por asuntos personales, pero Sí, porque, a ver, repíteme, por favor. es que no me queda muy claro tampoco. Dice, cuando un trabajador reduce la jornada por asuntos personales, decía aquí, 3 puntos suspensivos, ¿se recuperan la misma semana o se deben ajustar a día de vacaciones? Si está online, que abra el micrófono y lance la pregunta, Juan, porque a mí no. gracias. Lo tenía preparado. Buenos días, Juan y Marisol. Hola, Efectivamente, buenos días. yo tengo un equipo de trabajadores singular, 3 trabajadores que cubren su jornada de 8 horas diarias, sus 40 horas semanales, hasta que cambie la legislación. Pero soy una persona, soy un empresario característicamente muy abierto y le dejo mucha flexibilidad a los trabajadores. Si por cuestiones personales ellos tienen que venir más tarde o ausentarse de su horario de trabajo, salida antes, esa hora normalmente tenemos preestablecido en la empresa que hay que recuperarla, pero que si no las quiere recuperar, se le tienen a cuenta de vacaciones. ¿Estamos operando correctamente? Porque en definitiva lo que he entendido del webinar es que se cumplan escrupulosamente las horas que queden refrendadas y de alguna forma controladas fehacientemente para que la inspección de trabajo no le estemos haciendo cotizar por menos horas de las que realmente trabaja. Hasta ahí lo he entendido perfectamente. Pero esta es nuestra metodología, Marisol. Yo le doy Sí, libertad para que los trabajadores decidan cómo quieren hacerlo. Fíjate lo que te digo. Para que se sientan vale, cómodos y cualquier vale, imprevisto, pues que puedan ellos, siempre que no falten a las obligaciones de la empresa y la empresa pueda permitir que se ausente. Si cuestiones otras, pues habría que enjaretarlo, ¿vale? vale. A ver, sí, lo que tiene es una flexibilidad de horario. Son muy habitual y gracias a Dios cada vez se dan más las empresas que no calientan silla, como yo las denomino. Yo también lo tengo, ¿eh? En mi empresa, no, el no calentar silla. Sí que es verdad que como ya lo has, digamos, perdido, porque primero has perdido ese tiempo de trabajo, ¿no? Porque has salido porque te ha ocurrido cualquier cosa o has hecho, entonces tú luego después lo vas a recuperar o luego después vas a tener ese trabajo durante la jornada. Cosa distinta sería que eche de mes. ¿Cuándo puedo recuperar las horas que haya hecho de mes? ¿Hasta cuánto tiempo tengo de más? Se tienen que hacer dentro del mismo mes. Lo legal es que se haga dentro del mismo mes. Hay algunas estas en el que, bueno, algunos convenios en los que se ha ampliado, en algunos en el que se ha guardado para otra esta bajo acuerdo, pero cuidado, lo suyo es que no se superen si es jornada completa, dentro Pero del mes, las Marisol, si la 160 horas. jornada son 8 horas y tiene que recuperar dos, no la puede recuperar en el mismo día. No, no, en el mismo mes, que En en el el mismo mes, cómputo pero total. vale, yo he echado horas menos hoy y mañana tengo que echar mis 8 horas Sí. más 2, 10. ¿Eso está permitido regular, de forma regulada? ¿Está permitido? ¿O esas horas hay que disiparlas durante la semana para que no sea tan agresivo el sobreesfuerzo en horario laboral?
A ver, está permitido hasta un máximo depende ya de convenio, ¿vale? Tendríamos que Vale, mirar exactamente tu convenio, tendríamos que vale, mirar vale, hasta vale. cuánto se permite, ¿vale? Vale. Pero con un máximo de 10 horas y en algunos convenios, fijaros, en sanidad está mucho más amplio, ¿vale? Pero hasta con un máximo de 10 horas. Pero esto también ya, José, por ti, si un trabajador te echa un día 3 horas y el otro te echa 10, o sea, lo que yo haría si fuera en tu caso, o sea, no la echaría a las 10 o a las 11 horas, aunque me lo permita la legislación. ¿Por qué? Porque es que al final lo reviento, es que no es productivo esa persona trabajadora. Totalmente, Entonces, lo suyo totalmente. sería Y me quedo con un mensaje que comprobarlo a has puesto posteriori. me quedo con un Lo mensaje que que has te- puesto en la mira, presentación que lo ignoraba, que entre un turno y otro tienen que transcurrir mínimo 12 horas. ¿Eso sigue siendo vigente en la legislación laboral? mm, además, el Estatuto de los Trabajadores, o sea, el Estatuto de los Trabajadores es la norma básica. Vale, vale, perfecto. Las demás no, lo demás se puede mejorar, pero no puede, o sea, no puedo decir, bueno, que entre una jornada y otra medie 8 horas, no, porque estaría empeorando. Puedo mejorarlo, es decir, que entre una jornada y otra en vez de 12 sean 14 horas, Está claro. Hay que venir a trabajar a ¿vale? gusto, Pero no puedo. motivado y descansado. Está claro. De todas formas, José, dime tu sector. Mi sector industrial del gremio oleícola. Tengo una planta secadero de biomasa. Mi gestora administrativa consideró que nuestro convenio debería, por la derivación del producto de materia prima que utilizamos, nos acogió al convenio del sector oleícola de Almazara. Y yo tengo dos trabajadores en categoría de maestro de planta y una ayudante, un peón ayudante de línea de envasado. Y Vale. bueno, Mira, vamos a hacer una cosa, si te parece, sí. que te dé Juan, dale mi teléfono. Y, Sí, bueno, lo tienes, pero lo he puesto en la Lo tengo presentación aquí, ahora mismo. me lo bueno, apunto. es Yo verdad, yo tengo creo, la Habrá presentación, otras ¿vale? personas que quieren Cógetelo preguntar, no quiero. y, claro. y voy a revisar tu caso concreto y te lo resuelvo, ¿vale? Venga, me Claro, quedo con tu correo, Marisol. Sí. Gracias por sí, todo. Sí, ahí está también gracias. mi correo electrónico, Sí, ¿vale? sí, lo estoy viendo. Gracias, José, y gracias a todos por Gracias a ser ti, tan Juan. participativos. Voy a intentar de manera más rápida, intentar responder a las máximas preguntas posibles. Si alguna se quedase en el tintero, ahí está todo el contacto de Marisol, incluso a través de nuestro, de la Oficina Acelera Pyme, también estamos para ayudaros, ¿vale? Bueno, sí, Juan, vamos a hacer una vamos, cosa. Si se queda dime. alguna en el tintero, pásame las preguntas, las redacto yo en una hoja, las contesto y se las pasamos a todo el mundo Venga, perfecto, para venga, que pues. puedan verlas, ¿vale? Venga, vamos con la siguiente. Beatriz dice, ¿cuándo se considera el inicio de la jornada? Dice, y ella misma se explicaba, dice, si el trabajador llega antes por no quedarse en el coche esperando, llega antes para cambiarse de ropa, ¿se inicia justo cuando se pone en funcionamiento? En el mismo momento que accede a su puesto de trabajo, efectivamente. Vale. En el mismo momento que accede a su puesto de trabajo ya se considera inicio de la jornada. Es como si me dijera, bueno, es que el trabajador que está en administración, mientras que le enciende el ordenador, no está trabajando. Ya, bueno, es trabajo efectivo, productivo, pero desde que accede a su puesto de trabajo, desde que accede al lugar de trabajo, es inicio de la jornada. Perfecto. Manuela Rosa decía, en la recolección de las aceitunas, en cuanto al sector de la aceituna, hay varias preguntas. Dice, hay que dar de alta, obviamente, a los trabajadores. En una finca pequeñita también tengo que tener un control horario y la inversión que eso supone para 20 días de recolección de la cosecha al año. Sí, sí. Bueno, yo creo que ahí tú dices que sí y yo aporto que creo que un software de este tipo suelen ser económicos, no Sí, suelen bueno, ser... exacto, sí, cierto. No suelen, he estado mirando precios, eh, ya depende, hay muchos, pero sí que es verdad que no se guían tanto por el precio, sino que un poco que tenga todo, ¿vale? Pero que hay desde 2,5 € lo más bajo que he encontrado y lo más alto es 5 o 6 euros mes por trabajador. Hay algunos que tienen un gasto mínimo de 50 o 60 euros, pero vamos, que no suele ser Sí, precio. incluso Marisol, para que todo el mundo lo sepa, se puede subvencionar a través del Kit Digital, ¿vale? Que está abierto para hasta el 31 de octubre, por si la gente desconocía que esta herramienta de digitalización se puede subvencionar mediante el Kit Digital. Beatriz nos preguntaba, si se pacta con el trabajador que quiere disfrutar, por ejemplo, una semana de vacaciones en vez de este año el próximo, ¿eso es posible? ¿Hay que tener su petición por escrito? ¿Cómo se registra?
Claro, hay que tener esa petición por escrito y se puede hacer, depende, aquí también entran los convenios, ¿eh? Aquí habría que revisar convenio, qué es lo que dice, hasta cuánto lo permite, o incluso un acuerdo, porque es un beneficio, un acuerdo entre esos trabajadores. Pero como máximo normalmente te dejan hasta el primer mes del año siguiente. Hay en algunos convenios que te dejan hasta febrero, hasta marzo, ya depende, pero máximo, máximo, no te suelen dejar mucho más de eso. Sí, bueno, claro. Muchas preguntas que he leído, tal y como he ido anotando, va a depender mucho del convenio, como tú dices, Mm. Marisol. Ya se escapa un poco más o menos de lo que sería el webinar de hoy. Bueno, pero para eso estás tú, para atenderlo si quieres luego a posteriori. Esta pregunta creo que se repite luego más adelante. Marta Aldarias preguntaba que como autónoma y única trabajadora de su empresa, ¿también es necesario llevar el registro horario? Y es autónoma y no tiene trabajadores, ¿no? Porque aunque sea trabajadora, está en el régimen de autónomo. Entonces, en el régimen de autónomo, no. Vale. Esta pregunta me parece interesante. Rocío preguntaba, ¿las sanciones solo para la empresa? ¿Los trabajadores si se niegan o lo hacen bien tienen algún tipo de sanción? Los trabajadores si se niegan, no se pueden negar, la obligación es para todo el mundo. Tú no te puedes negar a registrar tu jornada. Incluso si alguien se negara o no lo hiciera sistemáticamente, correctamente, se podría incluso valorar probablemente un despido por disciplinario. Vale. Sí, hombre, obviamente cumpliendo todas las estas del despido, es decir, preavisando al trabajador de forma por escrita, varias veces. Incluso aquí yo entraría hasta formarlo, porque hay muchas sentencias, cuando ha habido despido disciplinario, había muchas sentencias de que si la empresa no ha puesto todos los medios posibles para poder, digamos, reconducir a este trabajador o trabajadora, la anula el despido disciplinario. Pero si yo le he puesto una formación a mi trabajador o a mi trabajadora para que aprenda a utilizar el sistema de fichaje, le he advertido varias veces que no lo está haciendo o que no lo está haciendo correctamente y le he pedido explicaciones y no ha sabido darme explicaciones de por qué no lo está haciendo, más allá de por qué no me da la gana, obviamente sería causa de despido. Perfecto. Beatriz, no, perdón, Elisa, me he saltado. Dice, ¿hay algún problema si el que arregla el fichaje ese es el propio trabajador? Es decir, si manualmente puede modificar el mismo el fichaje en el caso de que se haya equivocado o despistado al final. No, de hecho aquí no solo un problema, sino que yo daría esa posibilidad, pero sí que dejar algún tipo de reflejo, ¿vale? Para que, en plan, pues yo que sé, tenía que haber entrado a las 8, me he olvidado y a las 9 me acuerdo, pues ficho a las 9 y pongo, ficho a las 9, pero entré a las 8 por olvido, que no sea algo sistemático, que sea algo puntual, ¿vale? Pero que se pueda registrar. Y además, de hecho, si el propio trabajador es quien dice que está haciendo esa jornada, ahí no, el problema sería al contrario, que la empresa pudiera modificar ese registro sin autorización del trabajador. Ahí ya entraríamos en falsificación. En relación a la pregunta que lanza Beatriz, voy a hilarla con varios comentarios que han dejado. Beatriz decía, ¿le importa enviar un enlace de supongo que de la aplicación que tú has estado mostrando para ella poder valorarla porque no la encontraba? Al hilo de esa pregunta, Sisto, no sé si es que es propietario de alguna empresa y tiene una aplicación que veo aquí que se llama Signa Cloud. Y Joaquín García también hablaba de Orbit 360, que se ve que es otro sistema de fichaje digital. Ambos han dejado su contacto y su propia app en el chat, por si a alguien le interesa. Y yo no sé la tuya, Marisol, si es alguna de estas o es otra distinta. No, es otra distinta, es puntual. Decía que he puesto esta como ejemplo, pero vamos, que los compañeros que han puesto la suya, pues seguramente también sea totalmente válida. Pero ahora dejo yo también en Si quieres el... dejarlo mientras por el chat Sí, mira, o aquí si lo tienes por ahí tengo... para responderle a Beatriz. Es que digo, puntualtime.com. Aquí venía el enlace directo para que pudieran pinchar, ¿vale? Lo van a tener en la Vale, grabación, pero lo dejo por aquí para que lo sepáis, vale. ¿vale? Ve. Puntualtime de tiempo.com, ¿vale? Pues aquí una sigla GMC 66 decía, ¿es obligatorio en el informe de fichajes que nos pueda pedir un inspector mostrar el día que no ha venido el trabajador por enfermedad o vacaciones o es suficiente con que ese día no aparezca en los registros? Hombre, no tiene que aparecer en el registro. Si ha faltado, pues no aparece en el registro. Entiendo que lo que me quiere preguntar es que aparezca la palabra vacaciones. Entiendo que lo que me quiere preguntar es eso. O baja, Ahora mejor mismo, dicho. claro, ahora mismo lo que te van a pedir es que no tenga ese fichaje en esos días. Ideal, si lo pone mejor.
Si tengo la posibilidad de poner periodo vacacional y dejarlo abierto durante todo ese tiempo, lo que pasa es que es verdad que a modo de informático, esto ya los compañeros informáticos lo sabrán mejor, si me pueden acuchillar, pero Yo, legalmente, con que si me esté deja aquí vacaciones. hacer un inciso por lo que sé de algunos softwares que he utilizado y de algunas empresas que he visto, en el panel, por ejemplo, que tú has mostrado de administración, es el propio administrador el que puede computar esos días, pues indicando pues, una baja laboral o indicando una ausencia, vacaciones y tal. Eso lo puede incorporar en ese registro, pero lógicamente el administrador. De administrador, claro. Sí, porque es que hacerlo trabajado como un sistema que se quede ahí continuo, informáticamente hablando, seguro sea más tedioso. Entonces, pues lo suyo es que lo puede hacer el administrador y mostrarlo y que no aparezca ningún tipo de fichaje en esos días o en esa hora. Vale, pues mira, la siguiente era de Manuel Rosa, que hablaba lo mismo, el cómputo de la jornada en un autónomo sin trabajadores, que ya se ha resuelto. Luego Sandra tenía aquí dos dudas. En el fichaje digital, a través del app, ¿es válido tener siempre un horario fijo, por ejemplo, de 8 a 4, siendo este el horario real y que el empleado valide la jornada al finalizar y ya está? Y la segunda cuestión, si se tienen los registros digitalmente firmados por los empleados y se pueden descargar en cualquier momento, ¿es necesario imprimirlos y tenerlos también en papel? Venga, vamos a la primera parte La de la... primera sí, que era si se puede tener y validar solamente hacer un check de un horario fijo, no Mm, hacer una entrada y una salida. No, hay que hacer entrada y salida. Muy importante, esta es la sentencia de la Audiencia Nacional. No se puede hacer de un solo tirón. Tiene que fichar por un lado la entrada y la salida por otro lado, con su firma o su autorización o su registro, como lo queramos llamar, ¿vale? Pero tiene que Y, quedar claramente cuál es la entrada con su firma y la salida con su firma. Tiene que hacerse de esa manera, ¿vale? y es No se puede necesario hacer en cómputo imprimirlos. total. No es necesario imprimirlo. Si lo estás haciendo por un este telemático, no tiene sentido que si estoy utilizando un registro digital, ahora lo imprima, a no ser que la inspección te lo solicite, ¿vale? Pero ahí no es En necesario relación a imprimirlo. en esa parte, Maritrini preguntaba que si es necesario que firme el trabajador si la jornada se ha registrado digitalmente. No, claro, hay un registro digital. Mm, a ver, si lo hace al final, que ese informe se pueda cuando... esto es algo que también pone el anteproyecto de ley, que al finalizar el mes se pueda descargar ese informe y se le envíe y firme o podamos tener algún tipo de comprobante de que efectivamente lo ha recibido la persona trabajadora para que sepa y sea conocedora de cuáles son sus horas, ¿vale? Esto es algo que están también valorando. Actualmente no es necesario, si se está haciendo de forma digital, no es necesario que se valore, que se valide a final de mes, porque ya tengo una validación diaria de la persona trabajadora que es quien tiene que hacer la acción de fichar, ¿vale? Entonces ya tengo Vale. esa validación. Pero sí que es verdad que suenan voces de que a futuro seguramente salga algo por el estilo. Vale. ¿Vale? Sisto preguntaba muy claro que si se sabe cuándo va a entrar la obligación de hacerlo en formato digital. Con la nueva, cuando entre en vigor el anteproyecto de ley, se suponía que querían hacerlo para verano, ya digo yo que a verano no llegan ni de coña, y se escucha que para diciembre. Sí que es verdad que si vemos las directrices de la Unión Europea, España en 2026 tiene que tener implantado tanto facturación como registros digitales, o sea, todo digitalmente, para que le entren una serie de subvenciones. Veremos a ver qué pasa, porque bueno, luego estas cosas siempre sufren aplazamientos. La idea es que para finales del 2025 esté implantado todo. Esa es la idea del Vale. gobierno, lo que suelen decir, ¿vale? Sí. Hasta que no esté publicado en el BOE, echa una quiniela a ver Sí. qué día va a ser, ¿vale? Vale. Maritrini preguntaba que si se pueden realizar más de 8 horas diarias con el fin de tener tardes libres. ¿Eso es algo a nivel convenio intuyo o a nivel... Sí, eso a nivel convenio. Mira, tened en cuenta que yo lo que tengo, cuando vayáis a hacer incluso un acuerdo, porque por lo que me decía antes José, cuando vayáis a hacer un acuerdo con un trabajador, tened en cuenta si ese acuerdo perjudica o beneficia. Porque es muy diferente. Si el acuerdo lo estoy haciendo para el beneficio de la empresa y perjudica los derechos del trabajador, obviamente no se puede hacer. Ahora, si yo hago un acuerdo que mejora el convenio y mejora los intereses del trabajador y lo puedo demostrar, no hay ningún problema. No, para eso existen los acuerdos entre las empresas y los trabajadores. Eso. Esta pregunta me parece muy interesante también y a mí como asesor digital me lo han preguntado alguna vez. ¿Es correcto y legal que los trabajadores utilicen su teléfono móvil particular para fichar digitalmente?
Esto hay también controversia. Actualmente no se han metido a legislarlo como tal, pero sí que es verdad que ya no solo que utilicen su móvil, porque al final un terminal que no, los sistemas de registro normalmente no suelen ni coger ni la IP ni suelen coger nada, y es más por el tema de la geolocalización. El hecho de que tenga una aplicación instalada en mi móvil que me lo geolocalice, es más, ahí ya se meten más en lo que es la aplicación como tal. Por eso se está escuchando que probablemente cuando entre en vigor el proyecto, las empresas suministradoras de estas aplicaciones van a tener que tener algún tipo de control de que cumplen pues, todo el tema de protección de datos, que cumplen muchísimas cosas, ¿vale? Pero bueno, que Vale. utilice su... Es como actualmente una persona que teletrabaja y utiliza su ordenador. Pues seguramente tenga que darle algún tipo de compensación porque está utilizando el ordenador suyo personal y tiene un deterioro económico, ¿no? Pues o yo le tengo que poner un ordenador para que haga esto, ponerle un teléfono móvil para que haga eso, pues no lo veo yo tampoco, porque te va a salir más caro el collar que el perro. Pero sí que si queréis, ya depende de, ¿no? Esto también, volvemos a lo mismo, acuerdos que hayan, pero si queréis ir a la más escrupulosa ley, yo le metería algún tipo de plus, aunque sea minúsculo, en nómina por el uso de ese terminal, de un Vale. terminal personal como Mira, medio de Marisol, trabajo. Francisco preguntaba, que más o menos creo que ya se ha respondido, y que cómo se consigue una aplicación móvil de fichaje. ¿Son aplicaciones de pago? ¿Se tienen que acudir a una empresa de informática? ¿Que cómo lo hace? En relación a eso, yo ya he comentado que se puede subvencionar a través de Que Digital. Tú ya has propuesto esta aplicación que has mostrado. Distintas personas han dejado sus propuestas también en el foro. Lógicamente suelen ser aplicaciones de pago. No sé si habrá alguna por ahí que sea gratuita. Lo Yo no he desconozco. encontrado ninguna gratuita y si la hubiera no me fiaba. Yo tampoco. Porque es que al final lo gratis no se, no puede exigir, porque es gratis. No. Entonces, yo no me fiaba sobre todo por el hecho de que te tienen que guardar tienes que guardar durante 4 años los registros, tienen que tener una serie de condiciones para que puedas cumplir. Entonces, cuidado que lo gratis algunas veces sale caro. Sí. Y Yo no me respondiendo a fiaría. Francisco, no sé De si seguirá por hecho, aquí todavía, que, lo que he comentado, que suelen ser aplicaciones económicas que te protegen en a nivel de protección de datos, que almacenan tus datos, o sea que está más que justificado el precio que puedas pagar por ellos. De hecho, Juan, aquí si me permiten una cuestión personal, esto es una opinión personal, ya cada uno en su empresa decidirá qué es lo que hace, pero tenéis, la empresa tiene, tenemos todas al alcance el programa Acelera Pyme, que nos podéis asesorar y nos podéis indicar, y tenemos ya varias empresas como las de estos dos compañeros, o lo que yo acabo de poner, que son nativas de la provincia de Jaén. Por una cuestión de ya no solo de económicamente hablando, de relanzar la producción en Jaén y también por la Economía circular. cercanía, tirar la oreja de alguna vez. No, sí, además que nosotros que nos dedicamos a esto, hay empresas muy buenas de software en la provincia, o sea que tenemos que Sí. estar muy orgullosos de ello. Mira, Mm. Marisol, Maritrini, por ir terminando, creo que quedan dos otras preguntitas y cerramos. ¿Un Excel generado automáticamente con el resumen de horas mensuales válido desde una plataforma digital? La palabra automático ya me pone los pelos de punta. No, no se puede hacer algo automatizado, no se pueden hacer. Esto también lo estoy viendo mucho, ¿eh? Estoy viendo aplicaciones que de forma automática fichan la salida. De forma automática, esto si te pillan, esto es como todo, esto es como el que va. Si te pillan, ya sabes lo que tienes. Porque es que eso es ilegal. No cumpliría, estaría utilizando algo para saltear el control, que es lo que Si, pretende. si Entonces, me permite, te hago la pregunta porque a lo mejor no me he sí, expresado correctamente escrito. sí. Lo que me refiero es que automáticamente resume en un Excel todas las horas realizadas en el mes. O sea, si un día entra a las 8:05 y has salido a las 14:10, pues te pone Sí. 6 horas y 5 minutos. Y así automáticamente me refiero que la suma. Y que luego lo que hace es un resumen mensual de que en el mes de abril pues ha generado 185 horas reales, de las que por convenio o estipulada eran 110, por lo que ha echado Vale. 40 extraordinarias, o no has llegado a las mínimas establecidas según tu convenio. O sea que en un ¿Y cómo Excel te indique, Maritrini, cómo se rellena ese Excel? pues porque cada trabajador tiene su horario de entrada y su horario de salida, y automáticamente la plataforma
va generando de que el día 1 ha echado 4 horas, el día 2 ha echado 5 horas, te salen todos los días relacionados y te sale el sumatorio total del mes. Sí, pero ¿quién pica esa hora? El trabajador, con su móvil, Ah, con su horario de entrada entonces, y su horario de salida. entonces sí, estupendo. Aquí lo importante no es que entiendo que no te he expresado correctamente. La Correcto. automatización vale que se haga para el recuento. Estupendo, eso es Exacto, maravilloso. exacto, Eso a es eso me maravilloso. refiero, Ahora, lo a que eso no me se puede refiero. automatizar es el No, fichaje. El fichaje no, lo tiene que hacer la persona trabajadora. Nadie lo correcto, puede hacer por él. Que también me estoy correcto. encontrando el administrativo de turno, ¿no? O el administrativo de turno fichando por todos los trabajadores. No, 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 no. Es el Eso trabajador no se desde puede, su ¿eh? teléfono móvil o el teléfono facilitado por la empresa que tiene su horario de inicio, su horario de finalización y al terminar el mes, pues lo suma a la plataforma todas las horas para saber si ha generado horas extra o no. Eso es perfecto. Vale. No es Eso es necesario que perfecto. esté en otro formato y que ese Excel simplemente, si lo solicita luego lo que el ministerio, se le puede facilitar de dónde viene, del sumatorio diario de todos los días generados. Maritrini, ahora mismo, a día hoy que es 9 de abril, sería válido. Cuando entre el nuevo proyecto, probablemente no. Probablemente, como decía, las empresas van a tener que pasar algún tipo de auditoría, las empresas suministradoras de estos fichajes electrónicos van a tener que pasar algún tipo de auditoría y se va a tener que dar un control remoto, es decir, que de forma remota la inspección pueda conectarse en el momento y descargar o O recoger la visualizar información. código lo que necesiten. De acuerdo. Perfecto, pues muchas Entonces, gracias, habrá que Marisol. ver, pero eso es, habrá que verlo cuando entre en Cuando vigor llegue. el acto, Muy ¿vale? bien, gracias. Sí, suponemos que las aplicaciones que estén validadas pues tendrán que dejar algún registro de todos los cambios que se han producido en la plataforma. Marisol, ¿estás por ahí? Sí. Vale, mira, Francisco, quedando otra preguntilla. En el sector de transporte de mercancías, ¿es válido el fichaje de conductores a través del tacógrafo, en el cual se refleja ya la hora de trabajo, de pausa, de descanso? A ver, el tacógrafo es cierto que registra eso. O sea, entonces, ahora mismo, si me puede dar un informe que yo pueda validarlo, que pueda hacerlo, vale. Si el tacógrafo no me da ese informe, lo desconozco porque no sé que los tacógrafos me parece que lo que hacen es contabilizar el tiempo efectivo de cuánto tiempo está en el camión. Entonces aquí hay que tener una cosa, cuidado, porque una cosa es el tiempo que estoy en el camión y otra cosa es, por ejemplo, si estoy descargando, no sé si el tacógrafo ahí me pilla un poco porque no lo sé exactamente si el tacógrafo sigue funcionando en el momento de, por ejemplo, que haga una descarga. ¿Es trabajo? Claro que si estoy descargando, si estoy ayudando a descargar, el camión está parado. El compañero que me lo diga si en ese momento el tacógrafo sigue funcionando o ahí no sigue funcionando, porque si no siguiera funcionando no sería válido. Bueno, mientras si responde, te quedan dos preguntitas. ¿Los socios administradores también tienen que cumplir con el horario? ¿Un socio administrador? Bueno, un Administrador socio societario, administrador de una sociedad, entiendo, a no ser que tenga un porcentaje menos del 33%, entiendo que es autónomo. Entonces, cuando sean societarios que sean autónomos, o incluso que ni siquiera tengan un trabajo efectivo, no. Vale. Y la última pregunta, que es muy larga, dice, suponiendo que estamos en una empresa donde los trabajadores no tienen un horario fijo definido de tal forma que prácticamente cada día que van a trabajar tienen un horario distinto. ¿Deben de quedar constancia de cuál es el horario que tiene el trabajador? ¿Es suficiente con indicar las horas que ha trabajado, además de cuándo ha entrado y ha salido? No, no tiene que tener constancia. Hombre, lo suyo es que lo tenga en el contrato cuanto mejor, pero bueno, como entiendo que hay muchas cosas porque hay trabajadores a turno, personas que entran en un horario o en otro y se pone un número de horas semanales o incluso mensuales en el contrato, pues no tienen por qué ponerlo. Esto es para facilitar, por ejemplo, lo que decía yo de notificaciones, pero no es necesario. Si tu sistema de fichaje ficha el inicio, ficha el fin y cumples con el número de horas de contrato, suficiente. Una cosa importante, Juan, no sé si le he dicho. Las sanciones, una de las sanciones también, que ahora al decir eso me ha venido a la mente, si yo tengo una persona trabajando a media jornada parcial o un número, 2 horas al día, y me pillan realizando malamente el fichaje, automáticamente me imponen que la persona trabajadora se contabilice a jornada completa para efectos de seguridad social, nómina, hacia atrás.
Ya sabemos que la inspección puede solicitarlo hasta un año hacia atrás, ¿vale? Que se haga. Si yo, por ejemplo, tengo una persona que trabaja 4 horas, me pillan que no estoy haciendo bien el registro digital, me dice la inspección, bueno, pues esta persona de 4 horas pasa automáticamente a jornada completa. Te voy a reclamar salario y cotizaciones de un año para atrás. Así que Pe- cuidado también con esto, ¿eh? Con las personas a Perdón, jornada parcial. perdón que interrumpa. Marisol, ¿puede poner un ejemplo a qué te refieres que no se registre bien? Que no se registre bien, pues lo que decía, por ejemplo, imaginaros que llega la inspección y no está el registro, o llega la inspección y no está el registro correctamente relleno, o no, está, o no se ha rellenado en los últimos días, o ve la inspección que puede haber una mala praxis por lo que decía, esto ya es muy también de interpretación, imaginaros lo que decía, que no fichen los trabajadores todos los días a las 8 en punto y a las 3 en punto, porque es que eso no es real. ¿Vale? Los trabajadores una vez instalan a las 8 menos 5, a las 8 menos 3, a las 8 menos 2, a las 8 menos... Intentad también, ¿vale? Sobre todo cuando lo hacéis a papel, que se fija mucho la inspección en eso, ¿vale? Y si considera que no está correctamente, porque no ponga la fecha correctamente, la hora de inicio, la hora de fin, no esté contabilizando la hora extra, no esté... Ahí, una de las sanciones que puede imponer la inspección, y digo que puede imponerla o puede que no, pero normalmente se está haciendo, es que la persona trabajadora jornada parcial la ponga a jornada completa con efecto retroactivo. Perfecto, pues Marisol, muchísimas gracias. Esto daba para 2 o 3 horas, podríamos seguir aquí toda la mañana. Espero que haya sido de provecho para todos los que habéis asistido y nos vemos en el siguiente webinar. Vuelvo Muchas a dejar gracias. por aquí mi teléfono y mi correo electrónico y Sí, si alguien tiene alguna duda o quiere que repasemos convenio o quiere que repasemos una circunstancia personal, que me llamen con absoluta libertad, que yo encantada les atiendo. bien, pues muchas gracias. Nos despedimos. Gracias, Marisol. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.